Buenos días, hermanos. Un gusto en saludarlos. Gracias a Dios que nos da un nuevo día para estar juntos en estos momentos, en el tiempo, en la palabra. Estamos corriendo los últimos días de esta primera fase de la cuarentena. Todavía tenemos para 13 días más. Y sabe, Dios sigue siendo soberano. Confiamos en su soberanía. Descansamos en Él aún todavía el resto de días que nos queda vivir en esta cuarentena. Hoy tengo preparado para ustedes un hermoso salmo, tal vez muy conocido por muchos de nosotros, el Salmo 91. Así que te invito, por favor, si tiene ahí su Biblia al lado suyo, por favor, ábrela y yo voy a estar comenzando a leer el texto. Por favor, usted sígame, por favor, de este maravilloso y hermoso Salmo 91. Dice así la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios, permítenos en este tiempo estar bajo tu presencia en tu palabra, y haz que tu palabra pueda ver reflejado a Cristo en nuestras vidas. Y todo esto te lo pido en el nombre de Él. Amén. Este salmo tiene 3 partes maravillosas que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, Dios quiere guardarnos de nosotros mismos. 2, Dios manifiesta su protección a los suyos. Y 3, Dios cumple sus promesas a los suyos. Para comenzar, Dios quiere guardarnos de nosotros mismos. Dios sabe que las cosas que ha creado no son iguales como al inicio de su creación. Hay peste destructora, hay terror en las noches, hay pestilencia y hay mortandad, como este salmo mismo lo dice. Estas cosas, obviamente, que no estuvieron al inicio de la creación. Por supuesto que hay un desorden, más, y existe este precioso más para decirnos que Dios quiere mostrar su misericordia con los suyos. Y lo dice claramente en el versículo 5 y 6. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y salta para decirnos palabras semejantes en el versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pareciera que estos versículos nos están comunicando que nada malo pasaría a los que son del Señor. Hasta podemos llegar a interpretar rápidamente estos textos y caer en el pensamiento que nunca nada malo puede surgir en la vida de un creyente. Pareciera que este Salmo 91 promete muchas cosas que no siempre vemos en nuestras propias vidas. Sin embargo, si Dios quiere, podemos vivir bajo algún sufrimiento en esta vida.
Sin ir muy lejos, podemos estar en este Antiguo Testamento y ver un caso. Job. Job fue un hombre justo. No había otro hombre como él en la tierra. Y Dios permitió ciertos males sobre la vida de este hombre Job. Este hombre perdió sus bienes, la vida de sus hijos, su relación con su esposa y hasta su propia salud. Job terrenalmente lo perdió todo, mas Dios tuvo el control total de la situación con el fin de cumplir sus propósitos. Hermanos, muchas veces cuando sufrimos, llegamos a pensar que las promesas de Dios han fallado. Si Dios permite ciertos dolores en la vida. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Alguna vez te has encontrado dentro de esa lucha? Como que pensar que Dios se ha olvidado de sus promesas para conmigo. Y olvidamos lo que sorprendentemente dice este texto sobre nosotros. Que este mismo salmo dice algo en cuanto a Dios sobre nuestras vidas. Versículo 15 dice, con Él estaré, y yo en la angustia. Dice Dios no está diciendo que no tendremos angustia ni sufrimiento, sino dice que con Él estaré yo en la angustia. Y por supuesto, al igual que Job, que perdió todo materialmente, se angustió, se frustró, se enojó, también no tuvo presente en algunos momentos de su vida las promesas del Señor. En esta vida, los creyentes podemos perder ciertas cosas. Realidades que son temporales, que tarde o temprano se pueden diluir. En comparación a lo que Dios verdaderamente puede estar formando dentro de nosotros. Y es aquí donde llego a este punto, que Dios quiere guardarnos de nosotros mismos porque Dios quiere llevarnos a Él mismo. Y no directamente a la rápida solución de nuestros propios problemas. ¿Cómo vemos esto? ¿De qué manera Dios nos guarda de nosotros mismos? Bueno, no necesariamente que no tengamos estas cosas malas en esta vida, sino que nos demos cuenta que solo necesitamos verdaderamente de Él mismo y no de nosotros. Y para que Dios nos muestre que necesitamos de Él mismo y no de nosotros, es por eso que nos lleva al segundo punto. Dios manifiesta su protección a los suyos. Dios quiere que entendamos de una manera muy sencilla, muy clara, la necesidad de Él mismo en nuestras vidas. Para eso va a usar dos metáforas. Por un lado, un castillo y por otro lado, un ave. Quiero comenzar explicándote acerca de este castillo. Dice el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Es decir, una fortaleza. Una fortaleza estaba construida con una protección sin igual. Ahora, si pensamos en la ciudad de David, en Jerusalén, la fortaleza o castillo estaba rodeado de grandes muros que medían 3 metros de ancho. Eran paredes bien cimentadas que las flechas no podían penetrar, como lo dice el versículo 5, que ni saeta podría traspasar. Los numerosos ejércitos no podrían hacer absolutamente nada para hacer caer las grandes murallas, como lo dice el versículo 7, que caerá a tu lado 1000, 10,000. Eso es el reflejo de un castillo. Nos muestra la figura de algo fuerte, de una fortaleza. La segunda metáfora que encontramos en este salmo es de un ave. Dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El ave tiene un instinto de proteger a sus polluelos debajo de sus alas. En comparación a una fortaleza, el ave es muy frágil.
pero aún así busca proteger a los suyos de la sombra. Da calor aún en el frío y cubre seco de la lluvia. Esta es una combinación bellísima de nuestro Dios. Nos muestra dos elementos. Por un lado, fuerza en la representación del castillo y por el otro lado, debilidad en la representación del ave. A través de estas dos metáforas, Dios nos muestra realmente quién es Él. Por un lado, Dios es la fortaleza donde cualquier hombre puede correr seguro a Él, con toda confianza puede estar en Él. Él es el Dios fuerte. Es el fuerte Dios cuando el hombre siente fragilidad, cuando se siente débil. Dios sigue siendo Dios a pesar de los tiempos malos, a pesar de las crisis, a pesar de la peste destructora. Aunque ideologías se levanten, Él es como una fortaleza bien amurallada que nada ni nadie puede traspasar. Él es nuestra esperanza. Mientras moremos bajo su propia habitación, Él nos protegerá y cuidará, porque Él es el ser más alto del universo. El versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Sin embargo, Dios mostró debilidad, no porque sea un ser pecaminoso o frágil al pecado, sino porque siendo Dios en Jesús se encarnó. Solo basta pensar un poquito más que la segunda persona divina de la Trinidad, Jesús, se humanó, tomando nuestra forma corporal. Dios en Jesús es como aquella ave que está dispuesta a soportar todo lo que fuera posible para cuidar de sus polluelos y aún de dar su propia vida por el bienestar de los suyos. Por eso Jesús se hizo débil en el Calvario y agonizó en una cruz para salvar al hombre de la condenación eterna. Aunque el castigo era mucho, aunque las tinieblas eran escalofriantes para su cuerpo desnudo frente al público, Jesús padeció en una cruz con el fin de ganar la bendición, no para sí mismo, sino para el hombre. ¿Por qué digo esto? Porque en los versículos 11 y 12 hay una mención maravillosa de Cristo, una mención del Mesías. Y dice lo siguiente, versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿En qué circunstancias de la vida de Jesús se mencionó esto? Justamente cuando se encontraba en un momento de aflicción. Cuando el Hijo del Hombre estaba siendo probado por el mismo Satanás en el desierto. Sí, hermanos, fue en el desierto que Jesús mostró toda su deidad, pero al mismo tiempo toda su humanidad. Experimentó la debilidad de quedarse sin comer, con cansancio y agonía, sintiendo lo que cualquier otro ser humano sufre cuando se encuentra en algún sufrimiento. Sin embargo, a diferencia de nosotros, Jesús venció en la tribulación. Sí, hermano, Jesús, el Hijo del Hombre, pudo vencer en medio de la angustia. Y eso nos da la seguridad de correr en cualquier momento en confianza a Él. Porque encontramos verdaderamente en Jesús quien se puede compadecer de nuestro dolor cuando sufrimos. Y además nos da la garantía de creer en sus promesas porque Él es mayor que cualquier circunstancia en esta vida. Si así es Jesús con nosotros, con los suyos, ¿cómo no creer en sus promesas que tiene para con nosotros? Y eso nos lleva al último punto. Dios cumple sus promesas a los suyos. La garantía de sus promesas se ve descrito desde el versículo 14 en adelante. Y
¿sabe qué? Hay 7 promesas maravillosas que Dios tiene para aquellos que le aman. Comienzo desde el versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, para que los que le aman, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Para nuestro presente, Dios tiene 4 promesas aquí. 1, como lo dice el versículo 14, Dios promete librarnos. Dios promete protegernos. Dios promete cuidarnos, guardarnos. Segundo lugar, Dios promete rescatarnos. El texto dice, lo pondré en alto. La protección de nuestro Dios frente al peligro está su pronto rescate, su pronto auxilio. Dios promete oírnos como tercera promesa. Como dice el versículo 15, me invocará y le responderé. Maravilloso es saber que hay un Dios que nos escucha, pero que también responde. Y podemos descansar en esa promesa. Promesa 4. Dios promete su misma presencia. Como ya antes lo había dicho, en el versículo 15 dice, con él estaré yo en la angustia. Sufrimos, pero la presencia misma de Dios está con nosotros. Padecemos, pero Él está con nosotros. Si Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, pues creamos en su promesa para con nosotros. Hay 3 promesas más. Y estas últimas promesas cierran con el gran inicio que tuvo este poderoso salmo. Tal vez el verso más conocido por muchos de nosotros, el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras para iniciar este salmo! ¿Y sabe qué? Esta es la morada íntima de la presencia del mismo Dios. Este lugar no puede ser la tierra, porque en este mundo el frío nos penetra. Y muchas veces no estamos cómodos con el calor del abrigo. Este lugar no puede ser la tierra, porque el sol puede ser opresivo y peligroso en ciertos lugares. Este es un lugar que jamás podrá sufrir de alguna amenaza, de alguna opresión. ¿Por qué? Porque es la morada del Dios Altísimo. Y justamente las últimas 3 promesas nos dirigen allí, a salir más allá de esta vida presente. Nos lleva a nuestro futuro. 5. La promesa número 5 dice en el versículo 16, glorificaré. ¿Sabe qué? Él promete honrarnos. Así sea lo que hemos pasado en esta tierra, sufrido en el pasado o en este presente, Dios quiere honrarnos. Promesa número 6, Dios promete darnos gracia. Y lo veo descrito en que Él quiere saciarnos de larga vida. Oh, wow, hermanos, maravilloso es pensar en la vida eterna. Maravilloso es pensar en estos tiempos, en una vida más allá de este presente. Eso es gracia. Eso es algo inmerecido. Es un regalo para nosotros, para aquellos que por fe han ido a Él. La vida eterna. Y por último, promete darnos su salvación. Le mostraré salvación, como dice el versículo 16. Hermanos, estamos en una crisis mundial. Pero tal vez percibamos una crisis mayor en nuestros corazones. Solo examina si hoy tienes la necesidad de Dios mismo en tu vida. Examínate, por favor, si realmente tienes esa necesidad hoy mismo. No tú, no cualquier otra cosa
material, temporal de esta vida, sino Dios mismo. Encuentra en Dios tu existencia, tu sentir, tu significado. Descansa en sus promesas futuras para nosotros. ¿Realmente confías en las promesas de Dios? ¿Realmente descansas en Él mismo? Mientras vivamos, podamos creer que Jesús, que el Hijo de Dios, es lo más grande que necesito, es la más grande habitación que necesito en mi propio corazón. Que Dios te bendiga.